El Programa Nacional de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad le da la más cordial bienvenida a la Conferencia Internacional Capacidad, Discapacidad e Incapacidad en clave convencional, retos para el desarrollo iberoamericano, el cual estará a cargo del doctor Leonardo Pérez Gallardo, profesor titular de Derecho Civil y Derecho Notarial de la Universidad de La Habana, Cuba y notario público. Leeremos la hoja de vida del doctor. Es doctor en Ciencias Jurídicas, especialista en Derecho Civil y especialista en Derecho Notarial por la Universidad de La Habana, máster en Derecho Privado por la Universidad de Valencia, España, profesor titular en el Departamento de Derecho Civil y de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Áreas de especialización: Derecho Civil, Familiar y Notarial, autor y coautor de más de 50 entre libros y artículos científicos. Experiencia profesional: es docente del pre- y posgrado, notario público en ejercicio, catedrático de la Academia Notarial Americana y académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Huésped ilustre en la ciudad de La Paz, Bolivia, consultor y redactor en proyecto legislativo. A continuación, las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Carmen Julia Cabello Matamala, coordinadora del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Bien, buenas tardes. Doctor Leonardo Pérez Gallardo, nuestro distinguido invitado, doctora Fátima Castro, responsable técnica del Programa Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad. Permítame, doctor Pérez Gallardo, en primer término, expresarle el saludo y el agradecimiento del presidente del Poder Judicial del Perú, doctor Víctor Ticona Postigo, por la gentileza que usted ha tenido de brindarnos su tiempo en esta corta estadía en nuestra ciudad por otros compromisos académicos, pero se ha dado el espacio suficiente para compartir aquí desde la Corte Suprema de la República del Perú su experiencia y conocimiento respecto a una población altamente vulnerable, que es objeto de nuestra preocupación institucional a partir del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, que precisamente son las personas que sufren de discapacidad. El doctor, desde una perspectiva altamente humana, con un enfoque moderno de la temática, va a compartir precisamente esta conferencia, como se anunciara, sobre capacidad, discapacidad e incapacidad, sobre todo en nuestro país, en donde, como él ha podido advertir, existe todo un proceso de movimiento entre los jueces, de reflexión acerca del control de convencionalidad de algunas de nuestras normas que están aún vigentes en el Código Civil peruano. Nuevamente, doctor Pérez Gallardo, muchas gracias por su gentileza y lo dejamos con nuestro público de Justicia TV y con nuestros jueces y juezas, trabajadores judiciales del país a través del aula virtual. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Carmen Julia Cabello Matamala. A continuación, la conferencia Capacidad, Discapacidad e Incapacidad en clave convencional, retos para el desarrollo iberoamericano, a cargo del doctor Leonardo Pérez Gallardo. Sí, buenas tardes. Quiero agradecer la amabilidad de la Corte Suprema de Justicia de Perú de permitirme tener el honor de dirigirme a ustedes y de poder ofrecer algunas consideraciones. Yo diría, más que una conferencia, es una charla, es un conversatorio en torno a un tema tan interesante, a mi juicio, como es el de la discapacidad, hoy tan en boga, tan agudamente estudiado por muchos autores y tan necesitado de unas reformas jurídicas, reformas legales en el continente latinoamericano. Yo quiero agradecer expresamente y quiero que le transmita mi saludo al presidente de la Corte Suprema de Justicia y a usted, a la magistrada Carmen Julia Cabello Matamala, por pensar en mí e invitarme en tan ilustre lugar.
Quiero iniciar la conferencia un poco esbozando el tema de la discapacidad, pero para analizar la discapacidad desde el perfil jurídico no se hace indudablemente necesario que ese perfil trascienda las fronteras de lo netamente legal o lo netamente jurídico. La discapacidad es un fenómeno social y hay que estudiarlo desde ese enfoque de políticas públicas. Hay que estudiarlo también, por supuesto, desde un enfoque social, hay que estudiarlo desde un enfoque demográfico, desde un enfoque estadístico, porque nos puede ilustrar de la necesidad de una reforma legal a nuestro derecho privado en toda Latinoamérica que ajuste el derecho interno a los postulados o principios que reconoce la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Nueva York en el año 2006. Hoy día se impone una revisión del derecho interno de cara a que ese derecho interno, ese derecho doméstico, responda a esos postulados o a esos principios de la Convención. Pero en ese orden veremos a lo largo de la conferencia lo que podemos hacer de inmediato y cuál será la solución a largo plazo de cara a esa actualización del modelo de regulación jurídica de la capacidad. El término capacidad jurídica ha sido entendido en el derecho iberoamericano como un concepto bifronte. Para estudiar la capacidad jurídica necesariamente tenemos que remontarnos en sus dos dimensiones. Capacidad jurídica como actitud del sujeto para ser titular de derechos y deberes jurídicos, y también el ejercicio de la capacidad jurídica, que digamos es la faz dinámica de este concepto, que es la actitud del sujeto para ejercitar per se los derechos y cumplir per se los deberes jurídicos de los cuales él es titular. Muchas veces, abusando del lenguaje, utilizamos los términos restricción de la capacidad jurídica o el término que se le prive de la capacidad jurídica. Todo sujeto, en razón de su dignidad y de su condición de persona, es titular de la capacidad jurídica. La capacidad jurídica no es medible. La capacidad jurídica es la faz estática de este concepto. Lo que es medible, lo que es restringible, lo que es graduable es el ejercicio de la capacidad jurídica. Y parto de estas definiciones porque creo que es importante de cara a lo que voy a hacer alusión a lo largo de la conferencia. Por lo tanto, distinguida la capacidad jurídica del ejercicio de la capacidad jurídica, que repito, son categorías que se manejan en el derecho continental, pero no son categorías que se manejan en otros sistemas de derecho. Y este fue una barrera que tuvo que superar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad cuando en el artículo 12 reconoce el derecho al ejercicio de la capacidad jurídica. El término capacidad y el ejercicio de la capacidad ha estado positivizado en los códigos civiles. Algunos códigos civiles del continente lo logran con más éxito que otros códigos. No en todos es marcada la faz estática y la faz dinámica del ejercicio de la capacidad. Tradicionalmente se ha entendido este fenómeno de la capacidad o el de la incapacitación como privación del ejercicio de la capacidad jurídica en sede judicial como una combinación binaria. O sea, si usted pasa revista a los códigos civiles iberoamericanos se va a percatar que en la gran mayoría de los códigos, fundamentalmente los códigos decimonónicos y los códigos de inicio del siglo XX, comprenden el fenómeno de la capacidad y de la incapacidad como un fenómeno binario. Las personas o son capaces o son incapaces. Tampoco los códigos civiles, los legisladores han sido lo suficientemente agudos como para distinguir la incapacidad de hecho de la incapacitación como la privación del ejercicio de la capacidad jurídica de las personas, generalmente vinculados con problemas de enfermedades mentales o vinculados con la edad o en sus inicios también en el desarrollo del derecho esencialmente vinculados con el sexo, porque se le privaba del ejercicio de la capacidad jurídica a las mujeres. Esto tampoco es un acontecimiento, un hecho de data muy antigua. El derecho al voto de la mujer en el continente, pues, es un derecho que se fue ganando durante el siglo XX. Por lo tanto, la propia mujer padeció durante mucho tiempo de una restricción cuasi absoluta del ejercicio de los derechos.
Sin embargo, para entender el fenómeno de la discapacidad y el enfoque que hoy se le debe ofrecer a la discapacidad, tenemos que necesariamente que abrevar en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se considera el más importante tratado de derechos humanos en lo que va del siglo XXI. Porque la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para poder entender el fenómeno, hay que entenderlo a partir de la Convención por el cambio de modelo que la Convención supone. O sea, se cambia de un modelo médico rehabilitador de la discapacidad a un modelo social de la discapacidad. Se entiende el fenómeno no como desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista de los términos que utiliza la medicina contemporánea, sino que se ve la discapacidad como uno de los obstáculos que la propia sociedad lleva a las personas con capacidades diferentes. Más que el término de discapacidad, a mí me agrada más hoy utilizar el término de personas con capacidades diferentes. Porque, ¿qué somos todos los que estamos aquí? Somos personas con diversas potencialidades, con diversas capacidades. Cuando uno enseña en las universidades o enseña en los institutos o enseña en las escuelas primarias, se percata que tiene niños con distintas potencialidades, niños con distintas habilidades. Los niños de primaria son distintos y los estudiantes universitarios los hay que tienen un pensamiento abstracto y un desarrollo del intelecto que uno queda maravillado por las potencialidades intelectuales que tiene, pero hay jóvenes que egresan de nuestras aulas universitarias con un nivel intelectual distinto, con un nivel intelectual disímil. Sin embargo, las personas con discapacidad a lo largo de la historia se han tratado de ubicarlas en un ostracismo. Durante mucho tiempo la discapacidad se ha visto de una manera peyorativa y el lenguaje, que no es neutro, da muestra de ello. Es cierto que hoy ha habido un cambio importante en el lenguaje. Nuestro lenguaje cada vez es más inclusivo. Hay una inclusión de los géneros, hay una inclusión también de las personas con discapacidad. Este lenguaje hoy es un lenguaje que tiende a una sociedad plural, una sociedad inclusiva, una sociedad en la que tengamos todas posibilidades con independencia de las capacidades que tengan los sujetos. Pero como una nota curiosa, yo invito a los jueces a que ofrezcan una lectura de los códigos civiles iberoamericanos que hoy están vigentes en el año 2016, para que se percaten cómo muchos de los códigos civiles del siglo vigentes en el siglo XXI todavía no ha habido una reforma en torno incluso al trato, a la denominación que tienen las personas con discapacidad. Por ejemplo, el Código Civil de Costa Rica trata a las personas como locos o dementes. Hace referencia a que, por ejemplo, el abandono de un causante loco o demente por sus parientes, comprendido entre sus herederos o intestados, es causa de indignidad. Otros códigos, como el Código Civil de Honduras, mantiene el lenguaje de los códigos decimonónicos, si bien este código es de inicio del siglo XX. El artículo 556 del Código Civil de Honduras hace referencia a los locos, imbéciles y dementes, aunque no estén bajo interdicción. El Código Civil de Guatemala tiene un lenguaje más moderado, pues se apropia de una terminología más moderna. Si bien el legislador también mantiene, como en la mayoría de nuestros códigos, una división bifronte o una división en el que las personas son capaces o incapaces. Son pocos los códigos, y en esto el Código Civil peruano tiene un aspecto, está a la vanguardia, que incluyen ya, digamos que es la codificación tardía del siglo XX, que comienzan a incluir figuras intermedias, tertius genus, en la regulación de la discapacidad. Si bien no se utiliza el término de discapacidad, porque ese término lo hemos tomado precisamente del inglés, lo cierto es que la codificación de finales del siglo XX en Iberoamérica comienza a incluir la figura de la restricción al ejercicio de la capacidad. Es cierto que no podemos hablar sin matices. La vida está llena de grises, grises más oscuros, grises más claros, pero la vida está llena de tonalidades. Las personas no se pueden concebir como plenamente capaces o
totalmente incapacitadas. Y de ahí que se introduzca en códigos civiles. Primero lo introduce una modificación al Código Civil argentino de Vélez Arfiels, y después los códigos civiles, el paraguayo, el Código Civil peruano, el Código Civil cubanos, que son códigos de los 80 del siglo XX, la restricción al ejercicio de la capacidad jurídica, como aquella facultad que tiene el juez de modular, de graduar el ejercicio de la capacidad jurídica de acuerdo con las potencialidades que tenga el sujeto. No es lo mismo el tratamiento que le voy a dar a una persona que tenga una prodigalidad, a una persona que tenga una esquizofrenia o a una persona que tiene un síndrome de Down. Estamos hablando de un lenguaje técnico-jurídico del siglo XX, de finales del siglo XX. La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica, yo creo que fue la primera manifestación concreta en una época en la cual no se hablaba ni se utilizaba el término de discapacidad, ni había una convención de los derechos de la persona con discapacidad, pero ya en esa fecha comienza a abrirse brechas en el derecho, la posibilidad de los jueces de tratar de ofrecer ajustes al ejercicio de la capacidad jurídica de la persona, de convertirse los jueces en sastres del derecho, permitiéndole a las personas ofrecerle una resolución judicial que se ajuste más a las potencialidades y capacidades del sujeto, de manera tal que el juez dicte una resolución en la que establezca qué actos jurídicos concretamente puede realizar y qué actos jurídicos van a estar vetados, actos respecto a los cuales, de acuerdo con la fórmula del ordenamiento jurídico, serían entonces complementados o asistidos a través de la figura de la curatela. Ojo, aclaro acá que si bien en Perú, en Argentina, la curatela es una figura de sustitución de la voluntad de las personas mayores de edad, en otros ordenamientos jurídicos del propio continente, la figura de la curatela como institución de guardia y cuidado tiene otra connotación. Los países afiliados al derecho español o que han tenido una fuerte impronta del derecho español distinguen entre tutela y curatela. La tutela como una institución de sustitución de la voluntad de la persona y la curatela como una institución de protección, guarda, pero que no sustituye la voluntad del sujeto, sino que complementa el ejercicio de la capacidad jurídica. Por ello es que cuando públicamente hablamos de tutela y curatela y nos encontramos juristas del continente, debemos hacer esta precisión terminológica porque el significado o acepción de los términos curatela y tutela tiene distinta proyección en los países del continente iberoamericano. ¿Qué pasa entonces con la restricción al ejercicio de la capacidad? La restricción al ejercicio de la capacidad, al ser una situación intermedia, una situación de restricción del ejercicio de la capacidad, algunos la consideran como ejercicio parcial de la capacidad, porque el sujeto está limitado respecto a determinados actos a no poderlos concluir. Puede concluir válidamente ciertos actos jurídicos y los otros los podrá concluir asistidos con el curador o guardador. Esta fórmula de la curatela para algunos ordenamientos jurídicos es atendible y es, a mi juicio, un paso importante en el reconocimiento de las potencialidades y capacidades de las personas con discapacidad. Pero ojo, significó un paso importante durante el siglo XX, finales del siglo XX, como también posteriormente se abre paso a partir de una figura jurídica que se reconoció por primera vez en Rusia en el año 1922, que es la figura de los mecanismos de autoprotección y concretamente la autotutela o la autocuratela. Recordemos que en el 2010 Perú se convierte en uno de los pocos países iberoamericanos que positivizan en el Código Civil, modifica el Código Civil y regula la posibilidad de la autocuratela. O sea, la posibilidad de que la persona por escritura pública, concurriendo ante el notario público y ante la previsión de que le sobrevenga alguna situación de incapacidad o de incapacitación posterior, pues la persona concurra ante el notario público y disponga quién quiere que sea quien le pueda proteger. Hay algo interesante y que yo quiero compartir con ustedes. Fíjense, una institución milenaria como el testamento, reconocida en todos los ordenamientos jurídicos, una figura mágica. El testamento es un acto mágico. Yo digo que tiene misticismo y magia. Siempre se escribe y siempre se habla del testamento. El testamento es un acto que vive cuando muere su autor. Va a vivir el testamento, tiene autonomía y sustantividad cuando muere el autor. Muerto el autor,
es la voz del autor de Ultratumba la que está reflejada en el acto testamentario. Y respecto de ello, siempre hemos tenido consenso. Doctrina, legislación, jurisprudencia, common law, civil law, cualquier ordenamiento jurídico reconoce el testamento. Pero la pregunta que muchos autores en los últimos años se han formulado es: ¿cómo es posible que durante tantos años reconociéramos la posibilidad de disponer por causa de muerte de nuestro patrimonio y de hacer otras manifestaciones de contenido no patrimonial para que valgan después de nuestra muerte? Y no fue posible o nunca estuvo reconocido la posibilidad del sujeto de determinar quién quiere que le custodie, quién quiere que le proteja. Actos de autoprotección cuando usted no puede exteriorizar, cuando su voluntad está diezmada. Por ello creo que la Ley de Protección de las Personas con Discapacidad, la Ley 41 del año 2003 de España, fue una ley muy importante para el derecho español, y por la impronta que tiene el derecho español, por la trascendencia que tiene para Iberoamérica, también se reflejó en los estudios doctrinarios iberoamericanos y en las modificaciones ulteriores que se dan. Por ello es que Perú se convierte después en uno de los pocos países iberoamericanos que reseccionan la figura. Hay algo importante: las instituciones del derecho de familia siempre han sido concebidas en los últimos años como instituciones de fortaleza, de ius cogens, instituciones reguladas por derecho imperativo, instituciones de orden público, y a partir del fenómeno de la discapacidad ha operado en el derecho de persona y en el derecho de familia no una privatización que puede ser peligrosa, pero sí un auge del componente privado en estas materias. ¿Por qué? Porque se ha revitalizado el principio de autonomía privada. El individuo que puede disponer de patrimonio para después de su muerte, ¿por qué el derecho no le va a reconocer la posibilidad de establecer las medidas, las indicaciones, las directivas que puedan regir en un momento en que no tiene pleno discernimiento y que confía en ciertas personas para que sean las que le custodien, protejan, establezcan medidas que le faciliten su integración social en las posibilidades que le ofrezca su propia consistencia física e intelectual, y además que sean las personas que administren su patrimonio hasta el momento de su deceso. Sin embargo, este fenómeno, que se llamó en España por el derecho catalán la autodelación de la tutela y por el derecho común la delación voluntaria de la tutela, y que irradia en Perú y en algún que otro ordenamiento jurídico como el mexicano a través de las famosas directivas anticipadas, ya hoy, en el año 2016, con la dinámica que ha tenido la protección de las personas con discapacidad, y esto es algo que primera vez lo digo públicamente, pero ya hoy la autotutela o la autocuratela se convierte en instituciones desfasadas, porque el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es un artículo bíblico. Hay que ofrecer una lectura y exégesis del artículo 12 de la Convención. Es un artículo el más polémico, yo diría que es el más interesante. Primero porque concilia dos posiciones encontradas en torno al concepto de capacidad jurídica. Supera la distinción entre capacidad y ejercicio. Y cuando los autores de la Convención en el artículo 12 reconocen el derecho al ejercicio de la capacidad jurídica, hay que entenderlo con un sentido lógico. Recordemos que incluso se llegó a determinar si había que establecer una llamada o nota a pie de página para entender el precepto en torno a cuál era el sentido o alcance de capacidad jurídica. Pero lo importante de ese precepto es que cualquier intérprete, sea de países anglosajones, países asiáticos o países latinos, lo cierto es que el precepto lo que está reconociendo es el derecho al ejercicio de la capacidad jurídica. ¿Por qué? El derecho a la capacidad jurídica nunca se ha cuestionado. O sea, toda persona, con cualquiera que sea la discapacidad que tenga, siempre ha tenido capacidad jurídica. Lo que se ha discutido es si ella puede o no ejercer por sí mismo los derechos subjetivos, facultades de las cuales ella es titular. Por ello es que este artículo es la pieza clave para entenderlo. Desde ese punto de vista, hay algo que quiero hacer un especial hincapié. El artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho humano al ejercicio de la capacidad jurídica. Y yo creo que a partir de ese momento, cuando los estados ratifican una convención,
de acuerdo con el derecho de tratados y la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados, si mal no recuerdo el artículo 27, que establece el Pacta Sunt Servanda, que lo explicamos continuamente a nuestros alumnos en Derecho de Contrato. La palabra obliga, compele. Los estados tienen necesariamente que ajustar el derecho interno, el derecho doméstico, a esos postulados de la Convención. Y en ese orden, cuando la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 12 reconoce el derecho humano al ejercicio de la capacidad jurídica, está refrendando o está imponiéndole a los estados partes o estados signatarios que ajusten el derecho interno y que reconozcan a su vez en el derecho interno el ejercicio a la capacidad jurídica. En este orden, hoy día también hay posiciones encontradas, sobre todo a partir de los exégetas de la Convención. Hay un sector doctrinario que sostiene el criterio de que la Convención pone fin a la incapacitación, o sea, a la restricción absoluta del ejercicio de la capacidad, y pone fin a otra institución milenaria como la tutela o la curatela. ¿Por qué? Porque los conceptos en los cuales se apoya los autores de la Convención se apartan de los conceptos tradicionales en los cuales se ha sustentado el derecho civil. Y esto es un proceso de sedimentación. Es difícil para los operadores del derecho, yo no digo que imposible, pero es difícil entender el fenómeno en otras claves. Y esto es algo que trasciende el ámbito judicial. Importa al Ministerio Fiscal, importa a los jueces, a los notarios, e importa a los abogados y además importa a los profesores universitarios. La Convención impone al profesor universitario, esencialmente a los profesores de Derecho Civil y de Familia, un lenguaje distinto en la enseñanza. No es solo que se permita el acceso de personas con discapacidad a los medios de enseñanza, a las distintas instituciones universitarias, sino que con ese lenguaje inclusivo hay que enseñar todas y cada una de las instituciones. A partir de la Convención, los ordenamientos jurídicos internos llevan un proceso de reacomodo, redimensionamiento, ajuste, como lo podemos decir. El artículo 12 de la Convención establece, y no, fíjense que utiliza conceptos válvulas. La Convención no se refiere, no fija cuáles son los apoyos que los ordenamientos internos se deben establecer. Utiliza el concepto de medidas de apoyo, salvaguardas y un concepto importante que es muy elástico, ajustes razonables. Cómo el derecho interno, cómo los jueces en una sentencia pueden lograr un ajuste razonable para el entendimiento quizás de una resolución judicial o para el entendimiento de una ley. ¿Cómo yo puedo establecer medidas de apoyo? Yo decía a priori, y no quiero perder la idea, que hay dos posiciones encontradas en este sentido. Hay quien sostiene este criterio y hay quienes sostienen que hay que interpretar la Convención con mayor prudencia. Y esta parece ser la posición de los autores del Código Civil de Argentina de 2014. Los autores del Código Civil de Argentina de 2014 invierten la regla. ¿En qué sentido? Hay una regla que siempre ha estado establecida en todos los ordenamientos jurídicos y que los jueces, a la hora de fallar un asunto sobre insanidad, inhabilitación o incapacitación, como se le nombre, siempre la han tenido en cuenta. Indubio pro capacitate. O sea, se presume que toda persona, por el solo hecho de ser persona, puede ejercer per se la capacidad jurídica. Hay que probar o bien la restricción al ejercicio de la capacidad jurídica, o bien hay que probar que esta persona hay que restringirle totalmente el ejercicio de la capacidad jurídica. Por lo tanto, la Convención, en este orden, ¿qué hace el legislador codificador argentino? Establece como regla excepcional la declaración judicial de incapacitación, pero sí establece casos excepcionales en los cuales, a juicio del codificador argentino de 2014, hay personas que deben ser declaradas judicialmente incapacitadas por un proceso judicial con las garantías o tutelas necesarias, protección que establece el órgano judicial, garantías procesales, pero cabe, por ejemplo,
¿Qué sucede con el nasciturus? ¿Qué sucede con niños a edades tempranas, en las cuales no pueden concluir válidamente actos jurídicos? Por lo tanto, también, a tono con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hay que aplicar e interpretar la Convención de los Derechos del Niño. Porque en la misma medida que se puede hablar de un interés superior del menor y una capacidad progresiva del menor, de modo tal que el menor, cada vez que sus actitudes intelectuales le permitan un mayor discernimiento y una conclusión válida de actos jurídicos, el menor puede intervenir en esos actos jurídicos. Y es lo que se le llama el principio de interés superior del menor, el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, que en el orden judicial muchas sentencias, hay una compilación de hermosísimas sentencias que aplican el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, pero dicho sea de paso, en el ámbito del ejercicio de la función notarial no se aplica la Convención de los Derechos del Niño, y en la medida en que se está traspasando actos que tradicionalmente fueron de los jueces y que por naturaleza le corresponden a los notarios, el cuerpo notarial tendrá que reinterpretar cómo va a aplicar la Convención de los Derechos del Niño y cómo va a determinar el interés superior del menor. Pero ojo, el interés superior del menor está por un lado y por el otro, y no puede haber colisión. Está también, aunque no se le habla en ese sentido, pero hay un cierto interés superior también de las personas con discapacidad. No siempre confluyen en la misma persona ser menor y tener discapacidad. Por lo tanto, estas dos convenciones tienen que interpretarse y aplicarse en plena armonía para que no haya colisión y en consecuencia dé al traste con la finalidad que se persigue con la aplicación de ambas convenciones. Por ello, las fórmulas de cada ordenamiento jurídico son flexibles de acuerdo con lo que establece la convención. Por ejemplo, España ha promulgado en el año 2015 la Ley 5/2015 de julio de 2015, que es la ley sobre jurisdicción voluntaria. Y esa ley de jurisdicción voluntaria ha llevado a una modificación del Código Civil, de modo tal que se ha suprimido el concepto de declaración judicial de incapacitación y se habla ahora de personas con capacidad judicialmente modificada. ¿Qué quiere? O sea, este es un concepto mucho más flexible. ¿Qué entender como persona con capacidad judicialmente modificada? Ahí se incluye a quien se le restringe el ejercicio de la capacidad jurídica o a quien se le restringe absolutamente el ejercicio de la capacidad jurídica. Porque al que se le restringe totalmente el ejercicio de la capacidad jurídica, se le ha modificado judicialmente el ejercicio de la capacidad. Y a que se le ha restringido parcialmente el ejercicio de la capacidad jurídica, de igual manera hay una restricción. O sea, la restricción del ejercicio de la capacidad jurídica para el derecho español se convierte en un concepto válvula, en un comodín que me permite a mí hacer ajustes de acuerdo con las potencialidades y de acuerdo con las capacidades que tiene este sujeto. Y a partir de ahí utilizo entonces medidas de apoyo que deben ser de acuerdo con las condiciones que en cada ordenamiento jurídico operen. Si estamos hablando de personas con capacidades diferentes, creo que también el lenguaje cambiará y de personas con discapacidad se hablará con capacidades diferentes. Tendríamos que a personas con capacidades diferentes hacerle ajustes razonables conforme con sus potencialidades. A personas con capacidades diferentes hay que adaptarle también medidas de apoyo respecto a las cuales, a mi juicio, debe haber un pronunciamiento claro de los jueces, porque esas medidas de apoyo tienen que evitar el hecho de que se utilice un apoyo, pero tiene que quedar preciso el alcance de esos apoyos. ¿Quiénes van a hacer esos apoyos? Porque esas personas van a realizar actos jurídicos y esos actos jurídicos los va a realizar en la esfera extrajudicial y los va a realizar, una buena parte de esos actos jurídicos se protagonizan en sede notarial. Y los notarios necesitamos también certeza y saber cuáles son las medidas de apoyo. Claro, en este fenómeno tiene que haber una nueva concepción del derecho de personas por los notarios y por los jueces. Yo pongo de ejemplo, y me ha sido de las cosas más hermosas que me ha pasado en mi estancia en Lima, el haber leído la sentencia del juez Béjar de Cusco, del juzgado de tercero de familia, que es un modelo de sentencia, es un paradigma de sentencia. Porque yo les decía al inicio de esta intervención que la fórmula más lógica es que en pocos años, cumpliendo
lo que establece el comité consultivo para la aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y con la fuerza coactiva que también tiene para los estados, ajustemos el derecho interno. Esta es la primera solución, la solución lógica, una reforma al derecho, pero esa reforma al derecho no puede ser fragmentada. Y ese es el gran miedo que tengo cuando hablo del tema. Reformas que son parches legales, reformas fragmentarias. Muchas de esas reformas muchas veces ofrecen respecto a un aspecto puntual y concreto una solución idónea. Pero la reforma tiene que ser, cuando nosotros reformemos el ordenamiento interno de un país de acuerdo con los postulados de la Convención, yo tengo que ajustarme todas las normas infraconstitucionales. ¿Cómo yo voy a ajustar el derecho previsional, el derecho del trabajo, las normas en materia de derecho penal, los tipos penales que tienen que ver con el abandono de personas desvalidas o personas vulnerables? Una precisión de conceptos. No es lo mismo persona vulnerable que persona con discapacidad. El concepto de vulnerabilidad es un concepto mucho más genérico. Por ejemplo, Argentina en materia sucesoria introduce una reforma importante, una reforma social en materia sucesoria importante. Primero redujo la cuantía de la legítima de 4/5 partes a favor de los descendientes, la redujo a 2/3. Y esa legítima, siguiendo el modelo español, la divide en legítima estricta de 1/3 y la mejora de 1/3. La mejora es una facultad optativa que tiene el testador de beneficiar con ese tercio a cualquiera de los ascendientes o descendientes que tengan discapacidad. Con ello, dice los fundamentos del que fue proyecto del Código Civil argentino, que se trata de ajustar el derecho sucesorio a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y al postulado previsto en el apartado 5 del artículo 12, que se refiere a que toda persona con discapacidad hay que potenciar el derecho de herencia. Y es justo, pero fíjense, con ese concepto o con esa posición del legislador argentino, hay una tutela especial a la persona con discapacidad, no a la persona vulnerable económicamente. O sea, el concepto de vulnerabilidad tiene más arraigo social incluso y tiene mayor alcance. Si bien la persona con discapacidad que es protegida es una protección que queda también a expensa del testador, no está regulada por normas imperativas, es un paso de avance porque es una mejora, pero es una facultad que tiene el testador. Yo no le puedo imponer al testador que de los 2/3 de legítima que le corresponda a los descendientes, le confiera 1/3 a aquel descendiente que tiene discapacidad. Y si se trata de un descendiente vulnerable económicamente que no tiene discapacidad, no tiene facultad para atribuírsela, porque gravaría la legítima que le corresponde a los legitimarios. Recordemos que las legítimas están protegidas con acciones de intangibilidad cuantitativa y acciones de intangibilidad cualitativa. Pero, importante, en materia sucesoria, Argentina modifica la legítima en 2 sentidos. Cuantitativamente, porque reduce el aspecto cuantitativo de la legítima, y cualitativamente porque ya introduce la discapacidad como un fenómeno de discriminación positiva en materia de atribución legitimaria. Pero lo que pasa, y es algo que siempre me preocupa, es que las modificaciones de adaptación del derecho interno a los postulados de la Convención no siempre se logran, porque la Convención logra en pocos preceptos enarbolar principios que irradian en todos los ámbitos, desde el derecho constitucional, las diversas ramas del derecho público y también las diversas ramas del derecho privado. Las leyes que en Iberoamérica se han dictado sobre protección a las personas con discapacidad, por regla general, son leyes encaminadas a las políticas públicas, son leyes de un enfoque de derecho público. No siempre adaptan el derecho privado. Y el derecho privado no es solo modificar las normas sobre ejercicio de la capacidad. No es solo modificar, hay que modificar también el derecho contractual. Y el derecho contractual y los derechos reales también tienen que estar en función de las personas con discapacidad. Habría que determinar si es útil la hipoteca inversa, si es útil la figura del contrato de alimento, si es útil o no la figura de los poderes preventivos. Y de igual manera, y yo decía que la autotutela y la autocuratela ya no tendrán razón de ser. Porque si van a desaparecer la tutela o la curatela como figuras de guarda o protección, lo adecuado sería hoy que las personas, cuando puedan discernir, pues concurran ante un notario público y expresen la voluntad de qué quieren, cómo quieren que lo apoyen,
qué medidas quiere que utilizar. O sea, ella misma puede autodiseñar su modelo de apoyo, que ya no es la tutela o la curatela. En un momento determinado fue importante porque la tutela y la curatela, que eran instituciones de mármol, se resquebrajan y permiten la autonomía privada, permiten que el individuo determine quién quiere que sea tutor o curador. Pero hoy la convención es más ambiciosa. La convención lo que busca es romper estereotipos. Y los jueces y los notarios tenemos mentalidades cartesianas. Para nosotros muchas veces tiene que ver, somos pitagóricos. En América Latina somos pitagóricos. La suma de los catetos es igual a más b es igual a la hipotenusa. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Muchas veces la sentencia de los jueces o las escrituras nuestras de los notarios son geométricas. Tenemos un pensar more geométrico. Y la convención lo que quiere es romper esquemas. Vuelvo y cito la sentencia del juez Béjar. Logra romper los esquemas y dice: yo no tengo un ordenamiento interno que está incumpliendo con la convención, como lo está incumpliendo con Cuba. Aclaro, Cuba en políticas públicas estará a la vanguardia, pero no ha modificado el Código Civil, no ha ajustado ni el Código Civil ni el nuevo Código de Familia se ajusta. No hay un nuevo Código de Familia, sino el proyecto de Código de Familia tiene que, la última versión del anteproyecto tiene que necesariamente ajustarse a los dictados de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero el juez Béjar dice: no, Perú no tiene un ordenamiento interno que en materia de capacidad, o concretamente de ejercicio de la capacidad jurídica, se ajuste al artículo 12 de la Convención. Pero yo soy un juez que tengo que hacer un control de constitucionalidad y tengo que hacer un control de convencionalidad. Y eso es importante, pensar que en Latinoamérica los jueces puedan hacer un control de convencionalidad y le den a una convención que reconoce derechos humanos primacía en la aplicación del derecho. Es cierto, pero es que este Código Civil del año 1984 tampoco le puede exigir al legislador del Código Civil del 84 que pensara como el autor de la Convención del 2006. Fueron pocos años, 22 años, pero en esos 22 años ha evolucionado muchísimo. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, bueno, nada. Yo aparto como norma de aplicación las normas del Código Civil, porque tengo normas constitucionales que me dan primacía a los tratados internacionales y tenemos una convención. Y esa convención yo tengo que aplicarla porque hay un artículo 27 de Viena que me establece que los estados deben que ajustar el ordenamiento jurídico y que esto es pacta sunt servanda. Y voy a interpretar el ordenamiento interno conforme al artículo 12 de la convención. Si el ordenamiento interno peruano supera el texto de convencionalidad, entonces lo aplico. Pero el juez Béjar, que hace un tratado en su sentencia, demuestra que el ordenamiento interno peruano no supera el texto de convencionalidad. O sea, no es capaz de decir que se ajusta a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y logra entonces una sentencia que ojalá muchos jueces, no de Perú, de jueces de Iberoamérica, estudien paradigmáticamente la sentencia del juez Béjar. ¿En qué sentido? En el sentido de ver cómo es posible aplicar con un lenguaje de derechos humanos, con un lenguaje de postulados, yo diría postulados básicos, postulados que son la esencia misma de la persona. Él recurre una y otra vez al artículo 1 de la Convención y al principio de respeto a la dignidad inherente de las personas con discapacidad. Y a partir de ahí da un nuevo enfoque al fenómeno. Si son dos personas que tienen una esquizofrenia, pero se autovalen, si realmente la razón por la cual están interesando una declaración judicial de incapacitación es por un tema previsional, por favor, no le restringamos, no lo condenemos, como dice el juez Béjar, no lo condenemos a muerte civil. A lo largo de la historia, las personas con discapacidad, de ellas no se hablan, sobre todo las personas con discapacidad intelectual. Una vez que las personas son declaradas judicialmente incapacitadas, a pesar de que ordenamientos jurídicos internos establecen que el primer deber del tutor o curador es procurar el restablecimiento del ejercicio de la capacidad, yo pregunto públicamente, ¿cuántas veces un juez
le ha exigido rendir cuentas a un curador o a un tutor para que diga en el periodo de 2015-2016 qué acciones realizó para que recuperara el ejercicio de la capacidad jurídica. En ningún ordenamiento jurídico, nadie lo ha solicitado. Incluso hasta el control o rendición del patrimonio, de la rentabilidad del patrimonio, no se hace como debe hacerse. Y la manera en que se procura el ejercicio de la capacidad, por eso la convención lo que dice es, si le voy a restringir el ejercicio de la capacidad, que esa restricción sea revisable periódicamente y que tenga un plazo, un tope, transcurrido el cual hay que revisarle, porque puede ser que en un momento determinado la persona necesita un apoyo, pero posteriormente no. Es que son circunstancias variables. Y nosotros hemos entendido las discapacidades con vocación de permanencia y no con vocación de temporalidad. E incluso cuando tienen vocación de permanencia pueden ser más agudas o menos agudas. Nosotros hemos dado un tratamiento ortopédico al fenómeno de la discapacidad. La talla que le hemos puesto a las personas que tienen talla 30 es que en nuestro stock solo existen talla 34. Y esa talla 34 le queda bailando, le queda muy grande a una persona con talla 30. Pero no importa, es la que nos corresponde y es la que usted le tiene que ponerse. Y al que usa talla 38, imagínense qué situación tendrían esas medidas. ¿Qué quiero decir? Que han sido declaradas judicialmente incapacitadas a lo largo de la historia personas que tienen potencialidades. Y la vía que se ha utilizado es directamente el guardador, o mejor dicho, o el curador o el tutor. Y ellas no intervienen. Por eso la Convención trata de condenar modelos sustitutivos del ejercicio de los derechos por un modelo de complemento, de inclusión, de darle protagonismo a las personas con discapacidad. Pero este discurso es importante. Yo descubrí, y tengo que decirlo, gracias a la magistrada Cabello Matamala y la doctora Castro, descubrí que en la ley de personas con discapacidad de Perú se han modificado normas en materia testamentarias. Pero quiero decir algo, y puedo estar equivocado, y ustedes me pueden corregir. Algo tan importante, que puede tener poca utilidad, o mejor dicho, puede ser poco utilizado. Utilidad tiene mucha, puede ser poco utilizado, como por ejemplo las formas testamentarias, hológrafo y el testamento cerrado, en braille o en otro medio alternativo de comunicación. Perú se convirtió, de hecho, posiblemente en el primer país de América Latina, y voy más allá, el primer país iberoamericano que regula el testamento en braille. Llevo una semana que he quedado sorprendido con esa fórmula y prometo un artículo sobre el tema. Y he estado consultando, por ejemplo, la doctrina brasilera. Hay autores brasileños que están escribiendo, abogando por un testamento en braille. Pero fíjense qué interesante, buscando en internet en estos días también, hay un anteproyecto que nunca frustró en Puerto Rico en el año 2010, mientras que Perú abogaba por un testamento en braille, hológrafo y cerrado. ¿Por qué abogaba Puerto Rico por un testamento en braille de las personas con discapacidad de manera abierta o común ante notario? Si yo puedo otorgar testamento en doble columna, en inglés y español, porque todos los documentos que obran el protocolo notarial tienen que estar en el idioma oficial, pero yo sé otro idioma y el derecho me permite hacerlo bilingüe, o sea, decir, lo voy a hacer en griego y en español, en portugués y en español. ¿Por qué yo no puedo ante notario otorgar un testamento en braille y además traducirlo al idioma español? Y por lo tanto, cuando estoy firmando, yo sé lo que estoy firmando, porque indudablemente la persona con discapacidad visual sabe el contenido. Muchas veces la persona con discapacidad visual firma después de la lectura de un testamento, de un testigo y del notario. Pero firma si sabe firmar, pero él no ha visto el contenido, él ha escuchado la lectura. No es lo mismo que esté en braille el documento. ¿Por qué pongo ese ejemplo tan pedestre? ¿Por qué? Primero, eso tiene varios mensajes. La modificación de las formas testamentarias, puedo estar equivocado, pero no motivó en estos años a la doctrina peruana a escribir un libro sobre el tema. Merece un libro porque Perú se convierte en un país pionero
en el testamento en braille. Algo que en otros ordenamientos he consultado el tema con profesores italianos, españoles, y no lo tienen. Sin embargo, al parecer, puedo estar equivocado, no quiero ser censor, pues mientras que otras modificaciones tienen más impactos mediáticos, el testamento en braille pasa. Es cierto que quizás sean pocas personas las que otorgan un testamento hológrafo cerrado en braille, pero le estamos dando la posibilidad de la secretividad en materia testamentaria, que es algo respecto a lo cual no tienen las personas con discapacidad visual. Como me decía mi maestro Valle de Gutisolo, si una institución tiene utilidad cada 100 años, se justifica con el Código Civil, porque señala de que al menos en 100 años una persona tuvo necesidad de utilizar esta figura jurídica. Lo que propone el Código, lo que proponían en Puerto Rico, también es interesante. Fíjense que la modificación peruana es a media, porque permite al ciego testar de manera hológrafa o cerrada, que estadísticamente son los testamentos menos utilizados, pero que le permite la privacidad del testamento hológrafo, pero no el testamento público. ¿Y por qué no? Porque yo no puedo tocar un testamento en braille y después el notario, como siguiendo la formalidad que existe en el derecho peruano, lo redacta de su puño y letra. Bien, entonces, esa expresión, fíjense, la que la utilicé, es peyorativa o discriminatoria. El Código peruano, puedo estar equivocado, pero establece que el notario debe redactar por sí mismo, o redactar. Cuidado, porque si la expresión es que lo redacta de puño y letra, cuando los códigos civiles, en el testamento hológrafo, continuamente habla de redacción de puño y letra, es una figura que es discriminatoria hacia las personas con discapacidad física que puedan escribir con la boca o puedan escribir con otras extremidades. Por ello es que hay que ofrecer una revisión íntegra del derecho y determinar las alternativas. Hoy la informática puede ser los medios idóneos para que las personas con discapacidad puedan cada vez estar más integradas socialmente. Cada vez hay que darle más participación, pero la revisión del derecho debe ser una revisión integral, desde el derecho de familia, el derecho de personas, el derecho penal, el derecho laboral. No puede ser una modificación parcial. Y mientras tanto, entonces se justifica y resulta un verdadero ejercicio jurídico loable lo que hizo el juez Béjar, que es continuamente ofrecer o dar un control de convencionalidad cuando las normas internas no responden a los postulados que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad invoca. Solo 2 líneas a manera conclusiva. Yo creo que hoy es necesario, para este lenguaje inclusivo, para esta política inclusiva y para este derecho inclusivo, tenemos que estar preparados. Y esto es lo más difícil. La mayor barrera de la discapacidad la podemos protagonizar los operadores del derecho. Hay un viejo aforismo o una vieja frase, una frase antigua, o una frase del siglo XIX de Joaquín Costa, que para hacer referencia a la función notarial dice: a notarías abiertas, juzgados cerrados. Y yo digo hoy que las notarías tienen que estar abiertas, no porque tanto las notarías como los juzgados tienen que estar abiertas de mente a las personas con discapacidad. Una notaría masificada, una notaría que atienda a grandes empresas o a grandes bancos, no tendrán mucho tiempo para atender a las personas con discapacidad. Como son personas con capacidad diferente, yo como notario tengo que atenderlos de maneras distintas. Y tengo que saber, y tengo que conocer, y tengo que un poco incursionar en el lenguaje de las personas con discapacidad. Muchas veces las personas con discapacidad son extranjeros en su propio país. Y eso verdaderamente es una manifestación de un discrimen hacia las personas con discapacidad. Hoy, en la medida que se desarrolla el lenguaje que permite que las personas con discapacidad auditiva o que las personas con discapacidad visual a través del braille se pueda comunicar, porque lo que antes era razón para incapacitar a una persona, hoy ya no lo es. Y todavía el derecho interno sigue diciendo que los sordos ciegos o que los sordos no pueden otorgar actos jurídicos. Si pueden expresar la voluntad, eso es lo más trascendente. Hay que darle protagonismo a los intérpretes en el lenguaje de señas, sea en vía judicial, sea en vía notarial. Hay que permitir el acceso, pero ojo,
Ese acceso del cual te habla, del acceso a la justicia, yo lo interpreto en un sentido mucho más genérico. No es solo el acceso a la justicia como acceso a las instancias judiciales. Yo diría que es el acceso a la justicia y el derecho en sus diversas manifestaciones, ante las autoridades administrativas, ante el notario como autoridad pública, ante los jueces, en todas sus dimensiones, de manera tal que puedan desarrollar el protagonismo que ellos requieren. Yo quiero terminar con una frase de Fernández Cesarego en su libro El derecho a imaginar el derecho. ¿Por qué? Porque Fernández Cesarego, sin duda alguna, es un humanista, jurista, filósofo del derecho. Porque como ningún jurista de América Latina ha desarrollado el derecho de las personas, la faz personal del derecho civil. En los últimos años estamos pertrechados de corrientes anglosajonas y europeas que han abogado por el derecho de daños y el derecho contractual. Hemos patrimonializado el derecho civil y los profesores de derecho civil somos un patrimonio andante. Le damos más importancia en la formación de los alumnos al patrimonio que a la persona. Y Fernández Cesarego, por el contrario, ha abogado tanto por el derecho de personas. Dice el maestro en una frase interesante que solo en muy escasas ocasiones durante el humano existir se tiene la oportunidad de vivenciar la libertad. Ello solo ocurre en el instante de las más comprometedoras decisiones, aquella en que la persona tiene que asumirlas por sí misma, sin intervención de otro ser humano. El hallarse en esta situación hace sentir al hombre plenamente responsable de su decisión. Ella compromete todo su ser, lo sume en una radical angustia existencial. La angustia de sentirse responsable de su elección, de no poder transferir a otro ser las consecuencias de su decisión. Y yo creo que aquí está la clave por la cual aboga el artículo 12 de la Convención y los principios que se derivan de ese artículo 12. Es que la propia persona con discapacidad se convierta en protagonista de sus propios actos. Que sea él quien decida, que las tomas de decisiones sean asistidas, ajustadas, razonadas, pero que a fin de cuentas quien decida los hilos conductores de su vida son las personas con discapacidad, porque con ello lo único que hacemos es reforzar la autonomía de las personas. Hacemos también una manera de respetar la dignidad del ser humano, y la dignidad del ser humano se respeta en la misma medida en que se le reconoce el ejercicio de la capacidad jurídica, en la misma medida en que las personas, con independencia de sus potencialidades, puedan determinar cuál va a ser su propio proyecto de vida. Muchas gracias. Agradecemos la conferencia dictada por el doctor Leonardo Pérez Gallardo. A continuación, la doctora Cabello Matamala le hará entrega del certificado como ponente al doctor. Gracias. Si previamente me permiten un par de palabras. Agradecerle al doctor Leonardo Pérez Gallardo su tan ilustrada disertación, sus palabras, este conjunto de reflexiones y desafíos que nos plantea a los operadores de justicia, que la vamos a tener muy presente. Agradecerle sus palabras para un juez peruano, el doctor Béjar, por este esfuerzo que viene realizando él, y a través de él, yo diría, muchos juezas y jueces de las 33 Cortes Superiores de Justicia del país, doctor Pérez Gallardo. En realidad, son muchos los magistrados y magistradas que vienen comprometiendo su labor institucional a favor de las poblaciones con capacidades diferentes, como usted señala, pero así también por otras poblaciones que pueden incurrir en condición de vulnerabilidad. Es un trabajo denodado, como se señala siempre, un trabajo silencioso. Ha tenido usted que venir a nuestro país para conocer esta experiencia,
pero a través de ello queremos justamente transmitirle el alto compromiso que tienen los miembros de la institución para precisamente a través de reflexiones como las planteadas, irlas incorporando en nuestro diario quehacer, en esta altísima función que se nos ha encargado de administrar justicia, una justicia que tiene que ser día a día más inclusiva. Muchas gracias y permítame, este es un certificado de vuestra participación, llévelo como un recuerdo de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy honrado. Gracias. Agradecemos. Muy buenas tardes.